Muy buenas noches, amigos seguidores de Escampe Perú. El día de hoy hemos retornado, estamos regresando aquí en este día de hoy. Vamos a iniciar, pues, en esta noche la actividad, la ponencia que en unos breves instantes vamos a dar a conocer. Esto forma parte de la campaña Ley de Protección y Bienestar Animal, Ley 3047, que el día de hoy continuamos con estas ponencias que las vienen dando y se viene desarrollando por parte de profesionales, tanto médicos veterinarios como también hemos tenido docentes y también abogados de una gran trayectoria y con estudios y siempre referidos a lo que viene a ser la ley 3047, la cual también venimos desdoblando y venimos dando la información necesaria para que todas las personas que nos siguen aquí en estas redes sociales y que también posteriormente pues continúan viendo estos videos, estos audiovisuales que traemos para ustedes, para que de esa manera también vayamos teniendo un poco más de información acerca de esta ley 3047 que ya lleva varios años, pero que muy pocas personas son las que conocen. Hay un gran número de ciudadanos que desconocen la ley 3047. Así que como parte de esta campaña Ley de Protección y Bienestar Animal que viene desarrollando Escampe Perú en estos últimos meses, pues vamos a tener el día de hoy la ponencia de la abogada Marcia Condoy Truyenque, quien el día de hoy nos va a dilucidar un tema también muy importante, que es el tema de animales de granja al amparo de la ley 3047. La abogada, la autora, pues el día de hoy va a estar con nosotros. En unos breves instantes ya le vamos a tener aquí también para que ustedes puedan escuchar y nos pueda dilucidar con esta ponencia, con esta información que ya está lista y también se tiene precisamente todo para que se pueda desarrollar con normalidad. Antes de iniciar con esta actividad, siempre hacerles partícipe de que nos puedan y de que sean no solamente en este punto personas que ven solo la transmisión, sino que sean activos y sean partícipes también de esta campaña y cómo, pues, en el transcurso de la ponencia pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus acotaciones, sus dudas, aquí en la transmisión en vivo que estamos realizando por Escampe Perú, para que posterior a la ponencia, a la exposición, pues sean respondidas en su mayoría y esperemos que en su totalidad. Así que, de igual manera, amigos seguidores de Escampe Perú, sean partícipes activos de esta actividad, de esta ponencia que el día de hoy se va a desarrollar. Recalcamos, tema animales de granja al amparo de la ley 3047 y la cual nos lo va a dar la abogada Marcia Condoy Truyen, que vamos a leer brevemente. Marcia Condoy Truyen, abogada por la Universidad Andina del Cusco, experiencia en investigación y estudios en materias de derecho internacional y derechos humanos. Miembro del Centro de Investigación y Defensa de Poblaciones Vulnerables de Acagua Internacional. Fundadora de la organización IU Vegano. Así que bueno, ahora sí, amigos seguidores de Escampe Perú, sin más preámbulos, vamos a dar pase y recibimos también aquí ya a la abogada Marcia Condoy Truyenque. Doctora, ahora sí, activamos su cámara, por favor. Bueno, gracias Miguel, gracias a Escampe por haberme invitado para poder hablar de un tema que en realidad creo que es bastante necesario desde la perspectiva de la Ley de Protección Animal, ¿no? Es importante empezar ya a ver todas las posibilidades que esta ley nos pueda estar brindando. Entonces, hoy día vamos a hablar de los animales de granja al amparo de la Ley 3047, la Ley de Protección y Bienestar Animal, que en realidad es una norma que ha aportado muchísimo
ha podido concretizar mucho de la expectativa social respecto a la protección de los animales, pero que, como vamos a ver ahora, eventualmente necesita también ser mejorada o necesita nuevas interpretaciones, necesita nuevos apoyos y nuevos desarrollos. Entonces, voy a mostrarles mis diapositivas. Por favor, Miguel, no sé si se pueden ver. Sí, doctora, está compartiendo y ahora se ve perfectamente. Bien, muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar de los animales de granja en la Ley 3047, pero antes de poder hablar de los animales de granja es importante saber ubicar muy bien al grupo del cual vamos a hablar. Y vamos a empezar a hablar un poquito sobre los animales. ¿Cuál es la configuración? ¿Cómo se categorizan a los animales respecto a su relación con el ser humano o también respecto a la sociedad? Eventualmente, nosotros estamos muy familiarizados con la dicotomía de animales domésticos y salvajes. Y de hecho, nuestra propia norma, nuestra propia ley de protección animal hace esta dicotomía, animales domésticos y salvajes. No obstante, vamos a ver que hay una tercera categoría que no está comprendida en la ley y que de hecho es una categoría de animales que está, por así decirlo, olvidada, que son los que Sue Donaldson y Wilkin Linka van a denominar los animales liminales. Por ejemplo, nosotros conocemos a los animales domésticos como las vacas, las ovejas, los perros y los animales salvajes, ¿no? Llámese los rinocerontes, los jaguares, pero ¿dónde quedan, por ejemplo, las palomas? ¿Dónde quedan los roedores, las ratas, las ardillas que viven en las ciudades? No están en ninguna de estas dos categorías. Entonces, para empezar, la ley empieza a ser un poquito incompleta, porque está dejando sin protección a una determinada categoría de animales, que son los animales liminales. Pero hoy día nos vamos a centrar en los animales de granja. Y los animales de granja se encuentran dentro de la primera categoría que ustedes ven en pantalla, que es la categoría de animales domesticados. Y entonces vamos a conocer un poquito cómo son los animales domesticados, porque estas tres categorías de animales son absolutamente diferentes, tanto en su naturaleza, en sus características y en su relación con el hombre. ¿Cómo son los animales domesticados? Cuando hablamos de animales domesticados nos referimos a todos aquellos animales que o bien se han acercado al hombre y han empezado a formar parte de sus grupos familiares, o bien el hombre los ha traído a la fuerza dentro de sus grupos familiares. Y digo grupos familiares porque no viven en simbiosis con nosotros, sino más bien viven dentro de lo que es nuestra economía, dentro de nuestras transacciones, dentro de nuestras casas, etcétera. Hay dos categorías muy importantes a saber sobre los animales domesticados. La primera es la neotenización o heterocronismo juvenil. ¿Qué es esto? Cuando se empezó con el proceso de domesticación de los animales, lo que se hizo fue empezar a seleccionar de forma artificial determinados animales que eran mucho más fáciles de poder controlar, muchos más bonitos de la apariencia humana, mucho más portables, de más fácil convivencia. Entonces, toda esta selección artificial que hizo el hombre sobre los animales que empezó a domesticar ha generado que los animales domésticos en su totalidad tengan determinados rasgos que los hacen diferente a los animales liminales y a los animales salvajes. Por ejemplo, todos los animales domésticos tienden a retener características juveniles por toda su vida. Un perro viejo más se va a parecer a un lobo joven que a un lobo viejo. Van a ver que también los animales domesticados tienden a tener rasgos lindos, tienden a tener baja agresividad, porque cuando el hombre empezó a domesticarlos, lo que hacía era de un grupo de animales matar primero a los difíciles de tratar, y a los que tenían un comportamiento mucho más dócil, se les permitía seguir viviendo y reproducirse. Entonces, poco a poco lo que obtuvimos fue una serie de especies animales mucho más fáciles de manejar, pero que también han desarrollado conductas que hacen que los patrones sociales entre humano y entre estos animales sean mucho más estrechos de lo que podría generarse con un animal liminal o con un animal salvaje. Hay una gran adaptabilidad social, incluso es posible una comunicación muy fácil con ellos, si bien no mediante el lenguaje, pero sí mediante determinadas actitudes como por ejemplo caricias, ladridos,
Hay una gran característica que es la ansiedad de jugar toda su vida y de aprender toda su vida. Son eternos niños. Hay una retención de conductas de mendicidad, porque, por ejemplo, vamos a ver que los perros salvajes, los caninos salvajes no ladran toda su vida, pero los perros sí lo hacen. Y es que el ladrido en realidad es un quejido de niño. Entonces, han retenido características con las cuales se demuestra una gran dependencia del ser humano. Y finalmente, largos periodos de sueño. Y la otra característica, aparte de la neotenización, es la dependencia del ser humano. Todo lo que sea importante para la vida de los animales depende del ser humano. Acceso a comida, acceso al agua, la reproducción, poder usar el baño, todo esto tiene que ser asistido por el ser humano. Y así va a ser siempre con respecto a estos animales. Entonces, como dije previamente, los animales tienen a ser dependientes toda su vida, igual que niños, pero a diferencia de los niños, ellos lo son para siempre. ¿Por qué es importante conocer dónde se encuentran los animales de granja y cuáles son las características de los animales domesticados? Para poder entender muy bien cuáles son las necesidades que estos animales van a tener y cómo es que deberíamos regular nuestra relación con ellos. Porque en el entendido de que algún momento nosotros tengamos que dejar a los animales de granja, en este caso, fuera de nuestro consumo, fuera de nuestra transacción económica, no vamos a poder dejarlos en un estado salvaje porque se morirían. Entonces tenemos una obligación de asistencia perpetua con ellos, ¿no? Eventualmente, si no pensamos en desaparecer la especie, vamos a tener que pensar en cómo mantener a todos estos animales. Entonces, teniendo en cuenta y como preámbulo lo que acabo de explicar, que es la característica de neotenización y la dependencia del ser humano, vamos a conocer un poquito cuál es el marco de nuestra ley de protección animal. Bueno, para empezar, al igual que todo, o que casi todas las leyes anticrueldad en el mundo, nuestra ley de protección animal es una ley bienestarista. La ley textualmente dice que los animales merecen gozar de un buen trato. ¿Pero qué es un buen trato? ¿O qué es sufrimiento innecesario? ¿Qué es necesario y qué es innecesario? ¿Necesario para sus intereses o necesario para el provecho que una persona o que la sociedad pueda tener de ellos? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta con respecto a animales de granja al amparo de la Ley de Protección y Bienestar Animal es cómo se le categoriza. Por un lado, la ley identifica a los animales domésticos y los diferencia de los animales salvajes. Y dentro de los animales domésticos va a separar a los animales de compañía y también a los animales de consumo. También se va a hacer, y finalmente también se hace una referencia explícita a animales de granja. Esa me parece que ha sido una redacción errada, porque no la expresa, no hace una aclaración la ley de cuál es la diferencia entre animales para consumo humano y animales de granja importante, pero vamos a poder ver que los animales de granja se encuentran dentro del grupo de animales para consumo humano. Porque también se ha establecido mediante normas específicas que algunos animales salvajes pueden ser tratados como animales para consumo humano. Entonces, lo que hace la ley es separar de forma categórica los animales domésticos en dos grupos importantes. Por un lado, los animales de compañía, entiéndase perros, gatos y todos aquellos que vivan con nosotros en una situación de dependencia de familia. Y por otro lado, los animales para consumo humano, dentro de los cuales se encuentran los animales de granja. Y hace una separación tan importante que en realidad nos va a dar como resultado protecciones totalmente diferentes. Para empezar, vamos a ver que el principio precautorio, que es muy importante en nuestra ley de protección, en nuestra ley de protección animal, no se va a aplicar de forma estricta o simplemente no se va a aplicar para los animales de granja. Voy a leerles qué es lo que dice el principio precautorio, que está en el artículo 1.5 de nuestra ley, y dice que el Estado tiene la potestad de realizar acciones y emitir normas inmediatas y eficaces cuando haya indicios de que algún acto puede infligir dolor, lesión grave o irreversible a cualquier animal. Para evitarlo o reducirlo, aunque no se haya demostrado
que tal ser sea sensible o no a los estímulos inducidos. Las medidas deben adecuarse a los cambios en el conocimiento científico que se vayan produciendo con posterioridad a su adopción. No obstante, la aplicación de este principio es restringida con respecto a los animales destinados al consumo humano. Entonces, este principio precautorio que establece que en una situación de duda insalvable, en donde uno no sabe si una determinada acción daña o no daña o causa sufrimiento o no a un animal, se tiene que preferir aquella acción que asegure que no se va a someter a ese animal a determinada acción. En caso de duda, no se aplica a los animales de granja. Eso como una primera diferencia. Una segunda diferencia es la que establece el artículo 7, que establece cuáles son las obligaciones del Estado y los ciudadanos con respecto tanto a animales de compañía como a animales de granja. La protección para los animales de compañía va a ser el respeto a su vida, a su integridad, a su salud, a vivir en armonía con su medio ambiente. Pero para los animales de granja, lo que se va a hacer es decir, que se va a asegurar un adecuado y responsable trato en el manejo zootécnico. Y más específicamente nos vamos a referir al artículo 9, que establece cuál es el órgano rector con respecto a la regulación del bienestar de los animales de granja, que en este caso va a ser el Ministerio de Agricultura y Riego, y más específicamente el brazo que tiene, que es el SENASA. Entonces, antes de seguir en este aspecto, y teniendo en cuenta que ya se está tomando como ente rector no ya a la Ley de Protección Animal, sino a las normas que va a emitir SENASA, el artículo 16 de la norma establece que los transportistas, los propietarios encargados y responsables de una granja o centros de beneficio están obligados a cumplir las medidas de protección y bienestar animal que establece no la Ley de Protección Animal, no la Ley 3047, sino los Ministerios de Agricultura y Riego, del Ambiente y la Producción. Estas medidas están basadas en las buenas prácticas referentes a la crianza, al transporte, sacrificio, faenamiento, al manejo poblacional e individual de animales de granja. El sacrificio debe causar la muerte instantánea o inmediata o la inmediata inconsciencia del animal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es la Ley de Protección Animal, la Ley 3047, la que regula cuál es el bienestar, cuál es el trato que van a recibir los animales de granja, sino que más bien esta Ley 3047 con respecto a los animales de granja es una norma de reenvío. ¿Qué es una norma de reenvío? Bueno, en el derecho lo que tenemos es disposiciones normativas que bien hacen alusión a un hecho concreto, a un supuesto de hecho y lo regulan, o muchas veces se tratan de lo que se conoce como metanormas, es decir, normas que no se refieren al supuesto de hecho, sino que más bien reenvían a otra norma o reservan una determinada regulación para otra norma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se hace referencia a la conducta del supuesto de hecho, sino se refiere a otra norma, y lo que se va a hacer es indicar dónde es que vamos a tener que encontrar una determinada regulación con respecto, en este caso, a los animales de granja. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de las normas de reenvío? Bueno, primero, que se omite regular directamente el supuesto de hecho. Y la segunda consecuencia es que se indica cómo seleccionar el material normativo aplicable al supuesto de hecho. ¿A quién se indica? A los destinatarios del derecho, a los destinatarios de la norma o a las autoridades que van a aplicar las normas. Por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, las municipalidades cuando hagamos algún reclamo, etc. Lo que la norma dice es que con respecto a animales de granja, tú tienes que ir a aquellas disposiciones emitidas por el Ministerio de Agricultura y Riego y el SENASA. ¿Cuál es la consecuencia? Que la Ley de Protección Animal se va a convertir en la norma general y las leyes emitidas por el Ministerio de Agricultura son las normas específicas. Y entre una norma general y una norma específica siempre se prefiere la norma específica. Ahora bien, vamos a revisar un poco
¿Cuáles son las normas emitidas por el SENASA con respecto al tratamiento que van a recibir los animales de granja? Y voy a hacer este recuento un poco breve, toda vez que las normas emitidas por el SENASA con respecto a animales de granja está totalmente fragmentada. No existe una norma marco que establezca cuál es el trato unitario que se va a establecer a todos los animales, en principio, sino que más bien se regulan aspectos de forma aislada. Hay una suerte de desorganización tal que incluso hay algunas contradicciones entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son las normas que podríamos encontrar con respecto al tratamiento de los animales de granja en lo que viene a ser las normas del SENASA, ¿no? Primero encontramos, por ejemplo, el Reglamento Sanitario para Tránsito Interno de Animales, productos, subproductos de origen pecuario. Esa norma es la que regula la forma del tránsito de los animales. Y como ustedes pueden ver, es del año 1974. Entonces, aquí urge, y por si alguien quisiera hacer alguna investigación al respecto, aquí urge ya una nueva regulación que establezca y que aplique las normas de bienestar animal, si es que uno quiere tomar esa posición, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí ya hay un vacío. Hay un vacío porque es muy anacrónica esta ley. Y si ustedes la llegan a leer, van a ver que la mitad de la norma está referida a los certificados que las personas que ejercen el tránsito de animales tienen que cumplir. Pero no se regula cómo es que se va a trasladar a los animales en relación a su seguridad. No se regula cómo es que se va a trasladar a los animales en relación a, por ejemplo, al límite de tiempo que se los va a tener en los coches. No se regula si tienen que ir expuestos al sol o no expuestos al sol, pero tampoco se regula cómo es que tienen que ir atados. Toda vez que, como vamos a ver más adelante, los animales cuando ingresen a los mataderos, por ejemplo, tienen que ingresar por sus propios medios, es decir, tienen que ingresar caminando, como signo de que son animales que están disponibles para el consumo. Entonces, mientras no tengamos una nueva norma que establezca cuál va a ser la forma de tránsito para los animales de granja, vamos a seguir viendo cosas como esta, por ejemplo, que son fotografías que yo tomé. Y esta es una de las cosas para mí más duras de ver, siempre que es, clásicamente se amarra, por ejemplo, a las vacas de los cachos a los camiones, porque se puede trasladar hasta 20 vacas en un camión mediano. Entonces, para evitar que las vacas se pisen entre ellas, se hagan daño entre ellas, lo que se hace es amarrar sus cuernos. Pero muchas de ellas, por un tema de que cuyos cuernos han sido cortados, por ejemplo, tienen que ser amarradas por las narices. Entonces, por ejemplo, este acto es totalmente válido, es totalmente legal, desde el punto de vista que no está regulado, no está prohibido, entonces sigue siendo legal. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos decir que al amparo de la ley de bienestar animal, esto no debería estar permitido toda vez que causa un sufrimiento innecesario a los animales. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Otra, por ejemplo, es el Reglamento Sanitario de Faenado de Animales de Abasto. Esta norma es del año 2014, es un reglamento, y como ustedes van a poder ver también de todas las normas de SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, no están determinadas, no están dirigidas al cuidado del animal, no están dirigidas al tema de priorizar su bienestar animal, sino que todas las normas del SENASA están principalmente dirigidas, su objeto es principalmente cuidar la sanidad, cuidar que las carnes lleguen, sean disponibles para el consumo, la inocuidad de los alimentos. Eso es lo que se va a priorizar en todas las normas del SENASA, por la naturaleza del organismo del cual estamos hablando, evidentemente. Esa norma, ese reglamento sanitario, tiene un artículo que dice bienestar animal. Pero para que vean que aquí también otra vez hay una inconsistencia, esta norma, este artículo 18 que se refiere al bienestar animal,
también reenvía nuevamente a una nueva norma y nos va a devolver ya también a la norma, a la ley 3047, que ya hemos visto que nos va a reenviar a las normas del SENASA. Entonces, no hay una regulación con respecto a cuál es el faenado en los animales de abasto, cómo es que se va a matar a los animales en los mataderos. No existe una norma de bienestar animal específica para ello. El artículo 18 dice, toda actividad relacionada al faenado de los animales de abasto obligatoriamente debe cumplir con disposiciones legales que se emitan relacionadas al bienestar animal. Pero no hay una norma que establezca cómo es que se tiene que matar a los animales para poder proteger el espectro del bienestar, de lo que se conoce como bienestar animal. Y bueno, por ejemplo, esta norma establece que todos los animales que ingresen a los camales tienen que ingresar por sus propios medios. Si un animal llega moribundo a la puerta del camal, tiene que ser inmediatamente sacrificado para evitar su sufrimiento, pero además tiene que ser expuesto a una serie de exámenes para ver si su carne va a poder ser consumida. Pero nada de eso pasa en la realidad. Por ejemplo, ese es un video que yo he tomado en un camal local de donde vivo, es muy cerca de donde yo vivo, y este animal no había sido amarrado adecuadamente de los cachos ni de la nariz. Entonces, en el camino, desde la granja hasta el matadero, se había quebrado las patas, porque los demás animales lo pisaron, ¿no? Entonces, este animal ha sido prácticamente arrastrado de la nariz para que lo metan al matadero, ¿no? Y no, en ningún momento yo he verificado que ha salido el veterinario a poder verificar, a poder ver el estado del animal, y tampoco ha sido sacrificado inmediatamente. Entonces, estas normas no se están cumpliendo y tampoco no están siendo objeto, por ejemplo, de un organismo supervisor, y tampoco están hablando específicamente de cuál es el verdadero bienestar que se está buscando para los animales. Otro ejemplo de normas, y para ver un poquito lo fragmentado que está el sistema de protección y bienestar para los animales de granja, es la Guía de Buenas Prácticas Avícolas. En relación con esta norma, se refiere exclusivamente para las aves, para la crianza de aves. Y establece toda una serie de medidas, cuáles son los protocolos sanitarios, los protocolos para tener los ambientes limpios, cuáles son los mecanismos de seguridad para el personal, etcétera. Y para poder ver un poco cómo es que se está regulando el bienestar animal respecto a esta norma específica, por ejemplo, la Guía de Buenas Prácticas Avícolas, vamos a ver, por ejemplo, el punto 3.8 sobre manejo sanitario. ¿Qué es lo que dice? Prácticas de manejo como despique, corte de cresta, corte de espolón, restricción del vuelo, muda forzada, corte de uñas, solo deben realizarse por personal altamente calificado, siguiendo pautas de manejo que respeten el bienestar animal, de manera de evitar el máximo estrés en las aves. Entonces, cuando nosotros hablamos que tenemos una ley de protección animal general, una norma general, que nos deriva a una norma específica, y esa norma específica, que es la que se va a aplicar, ya de por sí pone como regla la existencia de prácticas como el despique, el corte de cresta, el corte de espolón, la misma restricción al vuelo, o la muda forzada, que es una de las prácticas más terribles para los animales. Podemos darnos cuenta de cuál es la verdadera situación de la protección que se está dando a los animales con respecto a nuestra ley. Y bueno, esta es la realidad de las aves, por ejemplo, ¿no? Ya es norma tener lo que se conoce como las jaulas de batería, que es tener aves, todas las gallinas en estas jaulas que parecen que tienen la estructura de las celdas de una batería, por eso su nombre es jaulas de batería, para que pongan huevos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y aquí se practica el corte de pico para que los animales no se hagan daño. Las aves están 2 años de su vida dentro de estas cajas, tienen aproximadamente el espacio de una hoja de papel bond para poder vivir por 2 años y poner huevos toda su vida sobre hacer una sobreproducción. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, las patas no tienen suelo. Toda su vida están sobre una superficie que no es lisa
sino que está abierta de tal forma que la limpieza de los animales sea mucho más fácil. Entonces, esta es, por ejemplo, la forma en la cual se está regulando ya actualmente la vida de las gallinas, en este caso. Y también, por ejemplo, vamos a encontrar el reglamento del sistema sanitario avícola, que establece cuál va a ser la forma en la cual se va a habilitar mataderos para las aves, cuál es la forma de transporte de las aves, pero incluso así vamos a poder ver que el bienestar de estas aves, en términos bienestaristas, no está adecuadamente protegida. Vamos a poder ver, no es ordinario, solamente hay que estar un poco más atentos, ver los camiones pasando con estas jaulas pequeñas que pueden trasladar pollos, pueden trasladar gallinas de una ciudad a otra, sin mayor protección para los animales. Pueden haber alrededor de 2.000 animales en un solo camión. Entonces, vemos que todas estas normas, por más normas que existan y que aparentemente estén regulando un buen trato para los animales, nada de eso existe. Entonces, ¿qué podemos concluir? Cuando yo revisé la página del SENASA, lo que quise buscar primeramente fue un tema de bienestar animal, porque yo ya sabía que la ley de protección animal nos deriva a aquellas normas, a las normas sectoriales, a la norma que emitía el Ministerio de Agricultura con respecto a los animales de granja. No obstante, el SENASA tiene una sección en su página web que habla sobre el bienestar animal y reconoce que existen tratados internacionales, existen estándares internacionales de bienestar animal que prácticamente se van a reducir en lo que se conoce famosamente como las 5 libertades de los animales de granja. El primero es la libertad de hambre, de sed y de desnutrición, es decir, tener a los animales alimentados siempre, tenerlos con agua, con acceso al agua, con una nutrición adecuada con la cual puedan suplir sus necesidades. Libre de temor y angustia, pero no hay una forma exacta para poder medir ese temor, angustia que estos animales puedan estar sintiendo. Libres de molestias físicas y térmicas. Es decir, vamos a tener que ver que estos animales no sufran enfermedades y en caso lo hagan, tienen que ser atendidos por un veterinario. Libres de dolor, lesión y enfermedad. Y finalmente, libre de manifestar su comportamiento natural. Pero como hemos visto en las imágenes anteriores, por ejemplo, y el mejor ejemplo son las jaulas de batería para las gallinas, no se está cumpliendo, no es una práctica habitual. Todas estas libertades son absolutamente, disposiciones, son sentencias totalmente abiertas a la interpretación. Y definitivamente estas normas que tienen una vigencia internacional desde 1965 no han sabido guiar bien o no han sido suficientes para poder alcanzar una verdadera satisfacción para los animales. Y bueno, respecto al bienestar animal, el SENASA en su página web primero hace referencia a las 5 libertades, pero después nos vuelve a remitir a la norma de protección y bienestar animal. Es decir, parece un círculo en el cual al final hay una aparente protección para los animales, en este caso animales de granja, pero al final no la hay. No hay ahora, hasta el momento, una norma que establezca cuál es el tratamiento que se le debe dar a esos animales de granja, si es que vamos a aceptar aún como sociedad que existan para tales fines, ¿no? Como es el consumo humano. Entonces, si vamos a hablar de animales de granja, únicamente vamos a poder acudir a los artículos 22 y 23 de la Ley de Protección Animal. Y esto ya para concluir. ¿Qué son las prohibiciones generales? Las prohibiciones generales del artículo 22 establecen una serie de prohibiciones que están referidas a diferentes clases de animales. Y cuando vamos a hablar de los animales de granja, únicamente van a ser aplicables 2, que es prohibición de abandonar a los animales en la vía pública, y eso está principalmente destinado a proteger a las personas de eventuales enfermedades o proteger la salud pública. La utilización de animales en espectáculos de entretenimiento público y privado donde se los obligue o se los exponga a condiciones
para realizar actividades que no sean compatibles con su comportamiento natural o se afecte su integridad física y bienestar. Pero ya hemos visto la excepción que existe para las corridas de toros y todas aquellas actividades que supongan tradición cultural. Y finalmente, peleas de animales tanto domésticos como silvestres en lugares públicos o privados, que también se le aplica la excepción que he mencionado previamente. Y específicamente, el artículo 23, prohibiciones de atentar contra animales de granja, se va a reducir, de acuerdo con las normas sectoriales nuevamente, queda prohibida toda práctica que pueda atentar contra la protección, el bienestar de los animales de granja, tales como el sacrificio de animales en la vía pública, es decir, que sí se puede hacer dentro de los mataderos, mercados y campos feriales tampoco se los puede sacrificar allí. Y finalmente, la crianza y transporte insalubre de animales de granja. Pero como ya hemos visto, las normas sobre crianza y transporte de animales de granja o bien no establecen cuál es la forma adecuada para poder tratarlos que proteja su verdadero bienestar, o bien simplemente no hace, la referencia a la que hace es absolutamente irrazonable para proteger su bienestar, como es el caso de las gallinas, ¿no? Cuyo artículo he leído, donde se permite el corte de pico, el corte de cresta, la muda forzada, que es esta práctica de arrancarles las plumas a los 2 años para que el animal rejuvenezca, etc. Y bueno, esta ha sido toda la exposición. Espero que les haya gustado. Podamos profundizar un poquito más al respecto. El hecho es, lo que sí se debe tener en cuenta es de que todas las leyes bienestaristas que he podido explicar ahora para ustedes, en realidad tendrían que ser cambiadas a una perspectiva totalmente diferente. Porque si podemos llegar a una conclusión concreta, es de que cuando se trata de producción de animales, su bienestar nunca va a estar protegido del todo, ¿no? No importa cuántas leyes bienestaristas existan, mientras no se cuestione el estatus de propiedad de los animales, mientras no se cuestione su producción, su consumo, el destinarlos para fines humanos, los intereses de estos animales van a estar protegidos únicamente en la medida en que sirvan al fin de la propiedad. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la ponencia que nos ha dado el día de hoy. Muy didáctica y de tema muy importante. Ahora vamos a pasar con las preguntas que nos hacen llegar en estos momentos aquí en la transmisión en vivo. En unos momentos vamos a empezar aquí ya. Celeste Libertad, bueno, nos envió un emoticón, igual que Linda Esperanza. Celeste Libertad indicó buenas noches. Linda Esperanza de igual manera. Susi Carrión Quiñones indica excelente. La doctora Beatriz Franciscovic, felicitaciones, excelente tema. Nuevamente la doctora Beatriz Franciscovic indica felicitaciones, Marcia Condoy Truyenque. Vicky García también nos deja su comentario. Tenemos una primera pregunta. Doctora, Huella Familiar indica. Pregunta. ¿Qué opina con la utilización de los animales de granja y de cualquier tipo en actos de zoofilia y temas de acto sexual provocado por el humano? En principio, los actos de zoofilia están prohibidos en el Código Penal. Entonces, independientemente de que sea un animal de granja, un animal silvestre, un animal denominado de compañía, esos actos están prohibidos. Entonces, se les aplicaría el artículo 206A del Código Penal. ¿Qué opino? Que es absolutamente reprochable. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, con el tema que estamos hablando de los animales de granja, hay una práctica bastante usual, que es la inseminación artificial para las vacas, para las cerdas y para todo animal al cual se le puede aplicar esta práctica, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Prácticamente una práctica zoofílica, que es el veterinario tiene que
hacer ingresar su mano dentro del ano de la vaca para poder ubicar lo que es, por ejemplo, el útero de la vaca, y luego se introduce una vara de metal por la vagina. Entonces, si esta no es una práctica zoofílica desde el punto de vista un poco más analítico en cierto aspecto, yo no sé qué es, ¿no? Pero ¿por qué esta práctica está permitida? ¿Por qué? Porque sirve justamente al fin de la propiedad, ¿no? Que es reproducir al animal. Entonces, mientras esta práctica sea aceptada, entonces hay mucho que cuestionar todavía, ¿no? Entonces, no se trata tanto de los actos, sino de cuestionar cómo es que estamos evaluando nuestra relación con los animales, ¿no? Los actos pueden ser totalmente iguales, pero cuando se trata de producir carne, de producir leche, creo que nos olvidamos de algunos valores, y cuando se trata de otro tipo de justificaciones, sí son reprochables, ¿no? Pero en general, toda utilización y toda falta de respeto a la integridad de los animales debería estar reprochada en principio. Perfecto, doctora. Seguimos leyendo los comentarios que nos hacen llegar en estos momentos, en estos instantes, aquí en la transmisión en vivo, en esta actividad académica. Ahora, Chirinos indica, no sirve para nada, asumimos que hace referencia a la ley. Hilary Gavilán indica, la ley de protección y bienestar animal en sí no protege a ningún animalito no humano. Continuamos con las preguntas. Saludos de Paola Naventa Aguilar. Hillary indica, qué horror, esa realidad sucede en todas las ciudades. A los cerdos los jalan de las orejas y cola para meterlos a los carros nuevamente aquí en mi ciudad. Celeste Libertad, felicitaciones a la autora, excelente tema. Celeste Libertad también, dura realidad para los animalitos, nos deja también su emoticón. Chaco Muñiz. Una pregunta tenemos aquí de Celeste Libertad que indica, ¿cuáles son los puntos a mejorar en la ley 3047 para un trato más digno para los animales de granja? Bueno, en principio, yo creo que para empezar no se debería establecer una norma de reenvío a las normas del SENASA, porque este órgano, el Ministerio de Agricultura en esencia y el SENASA, son órganos que están destinados a la producción de productos, en este caso pecuarios, lo que se conoce como productos pecuarios, es decir, productos derivados de los animales, para fines de consumo y cuidando la salubridad. Entonces, no es el órgano que a mi parecer sea competente para poder regular sobre aspectos de bienestar animal. De los órganos existentes, yo creo que el más competente podría ser el Ministerio del Ambiente, pero eventualmente también debería haber un ministerio dedicado, y muy pocos países lo tienen, a un tema de bienestar animal, ¿no? Que pueda medir el tema de cuáles son las necesidades de los animales, de que pueda medir cuáles son los estándares internacionales más últimos en términos de bienestar animal, etcétera, ¿no? Eso es un primer punto, no establecer como primer ente rector al Ministerio de Agricultura y Riego. Lo segundo es poder extender también más cuáles son las protecciones que la misma ley, que sin derivar, sin hacer reenvío, cuáles son las normas que la misma ley de protección animal va a hacer para los animales de granja. Entonces, podría hacer una referencia explícita a lo que son las 5 libertades, pero eventualmente también habría que empezar a trabajar el tema de la educación, una educación que ya no incluye a los animales, y esto en términos, ya hablando un poquito más de ir un poco más allá en el aspecto de consideración que se va a dar a estos animales, ¿no? Eventualmente, y hace mucho hincapié en la ley de protección animal, en el tema de la educación. Pero ¿en qué medida se podría empezar a trabajar ya el tema de dejar a los animales de granja fuera de esta categoría? Porque en realidad no son animales de granja en esencia, es la categoría que el ser humano les da de acuerdo a sus necesidades, y empezar a dejar esos animales a una vida un poco más libre, ¿no? Por supuesto que tomando en cuenta que esos animales siempre van a estar en dependencia con el ser humano. Pero
empezar a educar a los niños en cuanto a su consideración y principalmente en que en realidad no los necesitamos en nuestra producción ni en nuestro consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que se podría mejorar en primer término. Y finalmente, algo muy importante, quitar esa excepción para la utilización de animales de granja en espectáculos que constituyan tradiciones culturales. Esos 3 aspectos se me ocurren ahora que creo que deberían mejorar. Perfecto, doctora. Vamos a seguir leyendo las preguntas que nos hacen llegar. Hilary Gavilán dice, gracias, Marci. Y también hace una pregunta. Indica, ¿cuál sería la mejor manera de impedir que esto siga pasando, doctora? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿El vacío legal que existe respecto al bienestar animal? Se puede solucionar perfectamente aplicando nuevos reglamentos sobre bienestar animal, igual que como lo hace la Comunidad Europea, por ejemplo. Pero esto no es una solución al problema. La verdadera solución es darnos cuenta de que no existe necesidad de utilizar esos animales para nuestro consumo. Como bien he dicho previamente, pueden existir miles y miles y muy buenas leyes bienestaristas, leyes que regulen la producción, el transporte, la matanza de estos animales, pero si no se cuestiona realmente su utilización, lo que se va a hacer siempre es priorizar la producción, se va a priorizar el derecho de la propiedad del propietario, del propietario humano en este caso, se va a priorizar la forma más efectiva de sacar provecho al animal. Entonces, una ley bienestarista nunca va a guardar de forma eficaz los verdaderos intereses del animal. Lo que pasa es que los animales de granja eventualmente son los seres más miserables que pueden existir, ¿no? Porque fijémonos, por ejemplo, en que en términos evolutivos, los animales de granja son los seres más exitosos, se han reproducido a números increíbles y tienen asegurado su alimento, su reproducción, su refugio y todo, en términos evolutivos. Pero en términos de individuo, en términos del interés del individuo, son los animales más miserables. Entonces, si uno compara a un rinoceronte que está al borde, cuya especie está al borde de la extinción, muy seguramente este rinoceronte estará más convencido y más satisfecho con la vida que una vaca que está toda su vida en una caja, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que las leyes bienestaristas pueden mejorar, sí, pero el sufrimiento de estos animales solamente va a desaparecer si realmente los quitamos de este espectro de transacción comercial, de esa instrumentalización en la cual los hemos metido. Perfecto, doctora. Continuamos con las preguntas que nos hacen llegar y comentarios también. Indican en otros países qué mejoras se han dado para mejorar la situación de los animales en granja. ¿Podríamos copiar esos ejemplos en nuestro país? Sí, perfectamente se pueden copiar. O sea, como les digo, por ejemplo, la Comunidad Europea tiene una serie de reglamentos muy bien respetados con respecto al bienestar de los animales. De hecho, la Convención de Lisboa, la Carta Constitutiva de la Unión Europea, ya cataloga a los animales como seres sensibles y por eso sus normas bienestaristas son muy trabajadas. Pero si ustedes ven, la situación de los animales es igual o incluso peor a la que tenemos en Perú porque ya la industria de la carne es industrializada. O sea, son fábricas, mega fábricas, que ya no tienen animales en granjas familiares, sino que son edificios llenos de animales. Entonces, donde la producción, el transporte y la matanza son masivos y son ya son hechos de forma tan mecánica que en realidad la situación de los animales podría ser, yo diría que es 1000 veces peor. Incluso ellos tienen un concepto ético de cuidado de los animales mucho más, un poquito más fuerte que el nuestro, pero vamos a ver que estas normas bienestaristas no son suficientes. O sea, es lo que les digo, o sea, no se puede ya seguir regulando la utilización de animales, queriendo con ello
mejorarles la vida o darles una vida satisfactoria. No se puede. Lo que se puede es mejorar sus condiciones, sí, con normas bienestaristas, pero eventualmente vamos a tener que pensar, y eso es para otra exposición, por ejemplo, el tema de poder hablar ya de un tema de aplicar un tema de emancipación de los animales en este aspecto, ¿no? De quitarlos ya de esta instrumentalización de su calidad de objeto y poder decir que esos animales merecen una protección en sí mismos, ¿no? Una protección como sujetos, que es un poco debatible también, ¿no? Hay mucho desarrollo allí. Pero, por ejemplo, para darnos cuenta de la fragilidad de estas normas bienestaristas, incluso en la Comunidad Europea, en la situación de pandemia, cuando vino todo esto del COVID, se han suspendido muchas de estas normas porque hubo mucho desabastecimiento de carne en Europa. Entonces, por ejemplo, la Comunidad Europea tiene una norma de transporte de animales que establece un mínimo de horas, un máximo de horas en la cual los animales tienen que recorrer por tramos. No pueden superar un número de horas seguidas en su transporte, porque eso los expone a un gran estrés. Pero estas normas se han derogado producto del COVID, porque tenía que abastecerse de carne a las ciudades. Entonces, estas normas son muy frágiles, o sea, los animales están desprotegidos de acuerdo a lo que vamos a necesitar como sociedad, siempre y cuando mantengamos todavía esta posición bienestarista, esa posición de querer consumir al animal y de querer y tener la intención de mejorar la vida, pero sin quitarlos de nuestros platos, es bastante difícil. Perfecto, doctora. Vamos a seguir en estos momentos leyendo algunos comentarios, algunas preguntas que también nos hacen llegar. Hilary Gavilán indica, perfecto, muchas gracias. Es bueno saber que contamos con miles de opciones y la mejor ayuda para los animales no humanos es viéndolos como alguien y no algo. Una pregunta más tenemos de Linda Esperanza, que indica, ¿qué le diría a la población que dice que nunca dejarían de comer animales? Yo diría que yo también he pensado así alguna vez. Como ustedes han visto, la exposición no he mencionado una postura ética en específico, no he dicho que hay que hacernos veganos todos, ¿no? Pero en realidad, si realmente queremos hablar de protección animal verdadera, tenemos que empezar a ver a los animales como alguien y como no algo, como dijo Hilary previamente. ¿Qué pasa? Que incluso los animales mejor tratados en nuestra sociedad, como son los animales de compañía, mal llamados de compañía, porque no existen animales de compañía, así como no existen mujeres de compañía, o mascotas, que también eventualmente es una palabra un poco denigrante para los animales, vamos a darnos cuenta que incluso estos animales siguen estando al yugo de la necesidad humana, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos animales para que nuestro hijo tenga compañía? Necesitamos animales, no los estamos integrando de forma eficiente dentro de nuestras comunidades familiares, sino que siguen siendo instrumentalizados. Entonces, dependiendo de las especies animales y dependiendo de la sociedad, la protección que reciben los animales es diferente, pero todos siguen estando dentro de lo que es un sector desprotegido, un sector vulnerable. Entonces, si alguien me dice que no podría dejar de tratar a los animales como objetos, yo diría que sí puede, que sí se puede absolutamente, no hay necesidad. Y si existe alguna necesidad, como por ejemplo estar en un estado de peligro donde se tenga que matar a un animal, eso es muy diferente, pero en nuestro día a día no existe un estado de necesidad, no hay un conflicto que nos obliga a tomar decisiones tan extremas como es quitarle la vida a un animal, ¿no? Pero este problema del consumo de animales, este error histórico de consumir animales, está tan intrincado dentro de nuestras sociedades que en realidad hay que trabajar mucho. Hay que trabajar temas de interseccionalidad en el aspecto de que, por ejemplo, mientras siga habiendo pobreza, no vamos a poder liberar a los animales. Si sigue habiendo subdesarrollo, no vamos a poder liberar a los animales. Hay animales ahora mismo trabajando en chacras, hay gente trabajando con animales, arando sus tierras,
no porque quieran hacerlo, no porque alguien quiera causarle daño a los animales, sino porque eventualmente son partes también, son grupos sociales olvidados del desarrollo, ¿no? Entonces, si llevamos desarrollo a estas personas y llevamos también educación, cultura, estoy segura que el problema animal se va a solucionar de forma muy eficiente. Por ejemplo, el tema de utilización de animales para espectáculos en los Andes también es un problema, porque falta mucho desarrollo de la cultura dentro de las comunidades al interior del país, por ejemplo. Entonces, muchas de esas personas se han aferrado a sus tradiciones culturales. Entonces, quitarles de un momento a otro podría ser algo muy arbitrario para el Estado y podríamos vernos en problemas incluso de derechos humanos. Pero si empezamos a trabajar de forma interseccionada, de forma transversal, todos los problemas que nos están aquejando, estoy muy segura que el tema animal va a cumplir una función muy importante y también se va a ver beneficiado de los progresos sociales que vamos a poder lograr. Muy bien, doctora, muchas gracias por las respuestas que viene dando a las preguntas, a los cuestionamientos que realizan las personas aquí en esta transmisión en vivo. Hay un comentario bastante largo, vamos a leerlo de igual manera, de Vicky García. Dice, en el mercado de la parada existen venta de pollos, gallinas, conejos, cuyes, cerditos, en minúsculas, pequeñas jaulas hacinadas, entre ellas, en condiciones paupérrimas, antihigiénicas, deplorables, algunos enfermos, hasta muertos. ¿Se podría realizar alguna denuncia ante estos casos? ¿Y a quién, a qué autoridad? ¿Y a qué autoridad correspondería? Bueno, para empezar, la autoridad competente para ver esos temas es la policía, ¿no? Porque se van a tratar de un trato cruel para los animales, que está ya protegido bajo la ley penal. Entonces, primer punto, ir a la policía y pero hacer un seguimiento bastante eficaz del caso. Yo no soy abogada penalista, no puedo darles alcance de cómo es que se va a desarrollar de forma muy exacta esto, tengo conocimientos generales, pero lo importante saber aquí es de que, por ejemplo, los animales de granja no están protegidos de forma, como les he mencionado, de forma tan específica, pero, por ejemplo, sí se hace mención importante a que no tienen que estar hacinados de tal forma que se les pueda prohibir determinadas conductas, más que conductas, lo que no se puede hacer es tenerlos hacinados de tal forma que empiece a ser un foco de insalubridad. Eso es importante. No poder tener animales hacinados, no tener animales expuestos en la vía pública, no pueden ser sacrificados en la vía pública, pero esto también para cuidar un poco la moralidad de las personas, ¿no? Todavía se sigue jalando un poquito de las leyes bienestaristas antiguas, ¿no? Que es no matar animales en la vía pública, no maltratar en la vía pública. Con respecto al tema de venta de animales en espacios públicos, lo que sí se deben que tener en cuenta es de que solamente se pueden vender animales para consumo en lugares autorizados, solamente se pueden sacrificar animales en lugares autorizados, con certificación. Entonces, si existen esos lugares, no conozco la parada, pero conozco muchos lugares donde se venden animales en la vía pública. Es un problema de control de la fiscalía, de control de las municipalidades. O sea, ya se sabe de muchos mercados de animales ilegales, pero no se está haciendo nada por el tema de que no hay un trabajo de la fiscalía adecuado, no hay un trabajo de la policía que conjuntamente con la fiscalía y con otro tipo de fuerzas puedan ir a desalojar estos lugares, ¿no? Es un problema bastante grande, no sé cómo se esté tratando exactamente en otras ciudades, pero aquí se ha intentado trasladar, ¿no? Y cuando se ha quitado un mercado callejero de alguna parte de la ciudad, el mercado callejero se traslada a otro y a otro, ¿no? Y es porque existe demanda también. Entonces, si es que en algún momento se ve todo esto, la persona podría muy bien denunciar al ambulante que está allí vendiendo los animales hacinados en la calle,
pero muy seguramente con esto no se va a conseguir solucionar el problema de fondo, ¿no? Que son estos mercados ilegales y al final este trato bastante cruel con los animales en general, ¿no? Entonces, debería ser un trabajo mucho más estructurado, ¿no? Que incluya educación, que incluya prohibiciones más estrictas de la ley, cosas mucho más específicas, entre otras cosas. Perfecto, doctora. Seguimos leyendo los comentarios, algunas preguntas que hace por aquí. Celeste Libertad nos indica, en Perú se experimenta con animales, ejemplo, para maquillaje. Bueno, sí. De hecho, la ley de protección animal habla de animales para experimentación, ¿no? Al igual que los animales de granja, los animales destinados a experimentación tampoco están protegidos, por ejemplo, por el principio de precaución. Estos animales van a estar, sus necesidades, su protección va a estar determinada de acuerdo a las necesidades que se requieran, por ejemplo, en estos estudios. Pero sí se ha hablado sobre el tema de no hacer vivisecciones, o si se hacen, tienen que ser verificados por un comité de ética. Y la conformación del comité de ética también está establecida en la Ley de Protección Animal, y hace referencia, por ejemplo, a que el comité de ética tiene que estar conformado por un integrante del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Colegio Veterinario, pero estoy muy segura que este comité de ética tampoco resulta suficiente para la necesidad de proteger eficientemente los animales, ¿no? Es un comité técnico que más tiene que ver con la funcionalidad de los animales que con su protección misma. Entonces sí, se hace experimentación. Estoy segura que no al nivel que se hace en otros países industrializados, pero sí hay experimentación con animales en el Perú. Y no se ha establecido restricciones al uso de determinadas razas. Es decir, que se puede utilizar muy bien perros, se puede utilizar monos, se puede utilizar animales de granja, etcétera. Perfecto, doctora. Ya vamos leyendo también ya las últimas preguntas. Hay una que nos dice, Linda Esperanza, en Arequipa denunciaron en redes sociales una vaquita que está desnutrida en un lugar muy sucio. ¿Cómo se debe de actuar? ¿Se puede denunciar? Sí, en este caso sí. Como hemos dicho, los animales tienen derecho a un trato zootécnico adecuado. Y ese trato zootécnico y las normas del SENASA establecen que sí, los animales necesitan tener buena alimentación, suministro de agua y suministro de alimento constantes. Entonces, si es que se identifica el dueño o la persona el propietario de este animal, por supuesto que puede ser denunciada por crueldad. Eso es absolutamente sí. Entonces, lo que se hace es, primero, ha cometido el acto de abandono, pero y segundo, y concomitante con ello, ha cometido un acto de crueldad animal en el sentido de haberlo privado de alimento. Entonces, sí se puede denunciar, solamente hay que individualizar al dueño, al responsable, y proceder con la denuncia. Perfecto, doctora. Vamos a leer ya una de las preguntas que nos hacen ya por interno. Indican, lo ideal sería un mundo libre de explotación animal y respeto a la vida. ¿Cómo podríamos comenzar a contribuir con ello? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bueno, sí, evidentemente. Un mundo más ideal para nuestra convivencia con los animales es un mundo en el cual no se los considere como objetos de consumo, ¿no? Objetos de servicio. Entonces, el primer paso es cambiar uno mismo definitivamente. Y créanme que ese es un inicio muy poderoso, muy potente. Ahora mismo hay muchas personas cambiando su postura hacia los animales, una postura en la cual ya no se les considere como objetos, como objetos de un fin, como medios para suplir fines humanos, sino como lo que son realmente, ¿no? Seres con un valor intrínseco, un valor originario, un valor propio. Entonces,
primer punto, cambiar. Y segundo, estoy segura que desde donde está escribiendo esta persona hay ya grupos que se están organizando como para hacer activismo por los animales desde un punto de vista de veganismo político y todo esto, ¿no? No solamente un veganismo en sentido de dieta, sino lo que se conoce, ¿no? Ordinariamente, sino el tema de ya tomar una posición de veganismo político, es decir, que empezar a transformar nuestra visión del mundo, nuestra política, qué es lo que queremos como sociedad para nuestra convivencia con los animales. Ese es un punto importante y hay muchas maravillosas formas de hacer activismo a favor de los animales. No importa la carrera que hayas estudiado o el oficio al que te dediques, puedes ayudar a los animales, puedes ser arquitecta y empezar a pensar en un mundo donde se puedan respetar a las distintas clases de animales, los animales liminales, los animales de granja, los animales domésticos, los animales salvajes, pensar si una persona se dedica al ámbito de la publicidad, empezar a trabajar esos aspectos de empezar a hablar por los animales públicamente. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? En realidad es un papel en blanco sobre el cual hay muchas posibilidades de escribir muchas cosas. Entonces el tema es tomar la decisión ahora. Y solamente eso. Muy bien, doctora. También ya llegando a la parte final de esta actividad académica que forma parte de la campaña que viene desarrollando Escape Perú. Doctora, la dejamos en estos instantes para que nos pueda dejar un mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a Escampe Perú. Me estoy muy feliz por todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, mi mensaje sería, primero, empezar a conocer muy bien cuál es la realidad de los animales, primer punto, y empezar a utilizar todas las herramientas que tenemos, no solamente la ley de protección animal, sino herramientas sociales, herramientas políticas, las herramientas de intercomunicación, todo lo que esté a nuestra disposición para poder mejorar la vida de los animales, pero siempre teniendo una base, un conocimiento previo de cuál es el problema al que nos enfrentamos. Como hemos visto hoy día, hay diferentes tipos de animales, todos tienen necesidades diferentes, hay mucho sobre lo cual trabajar, entonces escojamos un área en el cual nos queramos dedicar y empezamos a trabajar desde ya, ¿no? Si bien a ustedes les gusta los animales domésticos, si ustedes están más familiarizados con los animales de granja, con los animales para experimentación, destinados para experimentación, hay mucho lo cual dedicarse y poder hacer acciones a favor de ellos. Entonces, el tema está en conocer más, estudiar más y empezar a cambiar, ¿no? A cambiar las cosas. Solamente eso, gracias. Perfecto, doctora, muchas gracias a usted. Y bueno, de igual manera, hacerle llegar el saludo por parte de la presidenta de Escampe, la magíster Ángela Gárate, hacia su persona, ya que, bueno, nos ha dado estos minutos y nos ha elucidado con esta información tan valiosa acerca del tema que el día de hoy ha desarrollado, el tema de animales de granja a la par de la ley 3047. Gracias Miguel, gracias a todos, gracias Escampe. Gracias, doctora. Bueno, amigos seguidores de Escampe Perú, de esta manera estamos llegando también ya a la parte final, culminando esta actividad académica que forma parte de la campaña Ley de Protección y Bienestar Animal, Ley 3047. Campaña que viene siendo desarrollada por Escampe Perú y en la cual hemos tenido el día de hoy la participación de la doctora Marcia Condoy Truyenque, quien nos ha dado y nos ha podido dar una información muy importante sobre el tema que ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones y veces en toda esta transmisión en vivo que tenemos y que traemos para ustedes también. Y bueno, ya para ir culminando esta actividad académica, de igual manera, hacemos en este punto, saludamos a todas las personas que han sido partícipes activos con sus comentarios, con sus preguntas, y nuevamente también damos la disculpa de caso si es que por AOV no hemos podido leer algún comentario
o leer alguna pregunta, algún cuestionamiento que nos han dejado en la transmisión en vivo que traemos para ustedes. Así que bueno, nada más indicarle de igual manera que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y también en YouTube como Escampe Perú, para que también puedan ver, puedan compartir esta información y de igual manera para que llegue a más personas aquí, no solamente en Arequipa, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, para que se vea y para que las personas, los ciudadanos, tengan la información necesaria acerca de lo que viene a ser la Ley 3047 y acerca de todos los temas que hemos estado realizando a lo largo de todo este año y también dentro de la campaña Ley de Protección y Bienestar Animal, Ley 3047. Antes de irnos, de igual manera, vamos a saludar a nuestros colaboradores, al restaurante vegetariano y vegano Ónfalos, que lo pueden encontrar en el cercado de Arequipa, en la calle Bolívar 107, y se pueden comunicar al número 993-719-720. También a Clínica Veterinaria Doctor Mascota, que lo pueden ubicar en la avenida Enmel 410B. Se pueden comunicar al número 270996. Y también a la Clínica Veterinaria Cardio B, que la pueden ubicar en la calle Javier Delgado 301A y se pueden comunicar al número 983-725-974. Ahora sí, amigos seguidores de Escape Perú, nos vamos siempre indicándoles de que seamos la voz de los que no tienen voz. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta actividad académica que el día de hoy hemos traído para ustedes. Así que nos vemos en otro momento, en otro instante, con otra actividad académica, con otra ponencia de suma importancia, tan igual que la del día de hoy y también las ponencias que hemos tenido a lo largo de esta campaña. Así que, bueno, nos vemos en una siguiente y compartan, síganos en nuestras redes sociales y que esta información llegue a más personas. Nos vemos.